Quien les habla, Camila López, y estamos en vivo a través de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para la zona metropolitana, 102.7 para todo el país. También nos pueden ver a través de nuestro portal hifa.mil.do. Ahí van a ver todas las incidencias y lo que está ocurriendo en tiempo real en la cabina de la emisora. De inmediato vamos a dar formalmente inicio al programa con la palabra de Dios. Proverbios 12:1. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. De inmediato le doy paso a mi compañera Yanibel Luna. Buenos días, Yanibel. Buenos días, bienvenido. Parte de la formalidad social de las Fuerzas Armadas es crear las capacitaciones dirigidas a su miembro, a la ciudadanía en general, con el fin de contribuir al desarrollo humano de los dominicanos, con esto fomentar una cultura de emprendurismo y de insertar al mercado la labor de personas que forman parte de los programas educativos que se impacten en todo el territorio nacional, la escuela, vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su contribución al desarrollo nacional. Este es el tema que trataremos hoy en J5 Interactivo, después de una pequeña pausa. Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. En el día de hoy abordamos el tema Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su contribución al desarrollo nacional. Tenemos como invitado a su director, el mayor general Juan José Otaño Jiménez, Ejército República Dominicana. Buenos días, señor. Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Nuevamente es un placer tenerlo acá. Y iniciamos de una vez hablando de esta dependencia del Ministerio de Defensa que se encarga de formar a jóvenes en diversas competencias. Háblenos de la historia de la institución que dirige, cómo se origina y con qué objetivo se crean las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, en su introducción, ustedes hablaron de lo que era el desarrollo humano y lo que era el desarrollo nacional. Para mí, las escuelas vocacionales son sinónimo de desarrollo nacional. Son sinónimo de inclusión social y su origen, como tú preguntas, data desde los años 1965, donde a través de un programa denominado Alianza para el Progreso de los Estados Unidos y la USAID hicieron posible, con recursos de ellos, de que se hiciera una escuela vocacional en las Fuerzas Armadas en la República Dominicana, porque era la intención del presidente John F. Kennedy para los años 61, tras una reunión que sostuvo con todos los cancilleres de Latinoamérica, empujar Latinoamérica hacia adelante. Y parte de ese programa dio como producto lo que son las escuelas vocacionales. Ese es su origen. La primera escuela vocacional se inició en la ciudad de Baní y fue creada mediante una ley, la ley 205-66, con el fin en su momento de que los militares, específicamente los oficiales, a la hora de su retiro, se prepararan en una carrera técnica para cuando los retiraran no fueran a pasar trabajo a la calle. O sea que la finalidad de las escuelas vocacionales eran solamente al principio para los militares. Así es. Para que a la hora de salir de la institución militar puedan desempeñarse en otros oficios. Exactamente, porque imagínate cuando una persona pasa a la condición de retiro, en muchas oportunidades todavía tiene las condiciones o tiene la capacidad de hacer cualquier trabajo. Entonces en ese momento esa fue la idea que se concebió y que se crean las escuelas vocacionales. Aunque hay un dato muy importante, y es que ya en el año 1968, precisamente la gobernadora de la ciudad de Baní, donde existía la primera escuela, le solicitó al presidente Balaguer, que era quien gobernaba en ese momento, de que se le concedieran becas para que personal de la clase civil entrara a las escuelas. Eso ha traído como consecuencia que en la actualidad el 98% de los estudiantes de las escuelas vocacionales son de la clase civil. Interesante dato. ¿Cuál es el marco legal que rige la escuela vocacional? Bueno, nosotros nos rige comenzando lo que es la Constitución de la República, lo que es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y un reglamento interno que lo estipula en la ley de que las escuelas vocacionales debían hacer su propia reglamentación y someterla posteriormente a lo que es el Poder Ejecutivo. Eso, desde los inicios de las escuelas, no se había definido, o sea, no se había hecho la reglamentación o se había hecho algún borrador, pero ya nosotros en esta gestión ya la culminamos, ya el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas
aprobó esa reglamentación y ahora estamos esperando el proceso de enviarse al Poder Ejecutivo para que salga el decreto de incorporación de esa reglamentación en lo que es las escuelas vocacionales. A medida de que ha transcurrido los años, las escuelas vocacionales, como usted bien dicho, iniciaron en Baní, pero se han expandido ese programa educativo por todo el territorio nacional. Queremos saber cuántos recintos educativos existen en la actualidad y cuál es el promedio de graduados por año. Bueno, mira, el desarrollo de las escuelas comienza a partir de los años 70 y sencillamente comienzan porque en ese momento se emitió un decreto y leyes de lo que eran incentivos tanto en lo industrial como en el turismo. Eso hizo que se hicieran las escuelas de provincias grandes como era San Cristóbal, como fue la escuela de San Pedro de Macorís y la de Barahona, que son las primeras escuelas. Pero en la actualidad nosotros contamos con unos 30 recintos y 5 extensiones de las escuelas vocacionales, a lo que le agregamos también algunos programas que tenemos con algunas instituciones del Estado, entre las que se encuentran los programas especiales de la Presidencia, con los cuales conjuntamente tenemos unos 39 centros de educación, un híbrido entre los programas especiales de la Presidencia y las escuelas vocacionales. También tengo entendido que hay una escuela vocacional en Pedernales. Nos gustaría saber si la función de esa escuela ya, cuál ha sido la acogida que le han dado los residentes de Pedernales. Mira, Pedernales, o mejor dicho, la región sur es la región que más escuelas tiene. O sea, comenzamos a tener escuelas en la región sur desde San Cristóbal, Baní, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Barahona, Jimaní y Pedernales por último. Tú sabes que Pedernales es una de las intenciones del señor presidente de la República, Luis Abinader, de desarrollar todo lo que es el suroeste. Y por eso ustedes ven que hay unos grandes proyectos, los cuales se están ya desarrollando, están en proceso de ejecución, por lo cual el señor ministro de Defensa, tomando la intención del señor presidente, comenzó a lo que es la construcción de una escuela vocacional. Sin embargo, concomitantemente con la construcción, nosotros instalamos unas escuelas móviles, en la cual ya nosotros tenemos unos 386 personas de Pedernales que se graduaron en el año pasado. Ya la construcción como infraestructura que estamos haciendo está en su etapa final, en donde entendemos que en los próximos meses, o sea, en el mes de julio específicamente, debemos estar inaugurándola. Las personas de Pedernales, como una región pobre, como son la parte sur, le han dado buena acogida porque eso le va a servir para cuando esa infraestructura que se está construyendo para los hosteles, unas 10.000 habitaciones, que es el proyecto del señor presidente, y ellos puedan comenzar a trabajar tanto en lo que es plomería, lo que es albañilería, lo que es mecánica y sobre todo en lo que es la hotelería, que es el fuerte de ese desarrollo que va a tener Pedernales. Así es, porque el objetivo de las escuelas vocacionales es insertar a esos jóvenes al mercado laboral. Entonces, como usted bien dice, en Pedernales se quiere desarrollar algo turístico, una zona turística, y qué mejor que las escuelas vocacionales formen a esos jóvenes, a esos futuros empleados que van a trabajar ahí dando el servicio que han aprendido en las escuelas vocacionales. Eso es un gran logro para ustedes. Claro, eso es como decía al principio, nosotros somos sinónimo de inclusión social. Eso es lo que está haciendo el señor presidente ahora mismo, está enfocado en lo que es la inclusión y una parte esencial para esos proyectos son las escuelas vocacionales, donde cada fin de semana nosotros vamos a algunas regiones, los inscriben, les ofertan cuáles acciones formativas tienen en cada una de las regiones para lograr el progreso del país. El progreso se logra con educación. Así es. Cuentan con colaboración de instituciones públicas y privadas para el desarrollo y el alcance de su oferta educativa. Bueno, le comentaba ahorita de un programa que tenemos junto con los programas especiales de la Presidencia. Eso es una parte, pero también nosotros contamos y tenemos acuerdo con el Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia de la República y el programa que tienen, Oportunidad 1424, donde se llevan jóvenes a las escuelas vocacionales entre la edad comprendida entre 14 y 24 años. Pero también, asimismo, tenemos acuerdos con lo que es el Ministerio de Interior y Policía y su programa País Seguro. Recientemente, unos 77 jóvenes del sector de Cristo Rey fueron llevados a la escuela
Y el año pasado tuvimos una graduación donde esos jóvenes de los barrios pobres salieron graduados o tuvieron la condición a las diferentes acciones formativas que se dedicaron a ser ya técnicos, y algunos aprendieron algún oficio. ¿Cuál es la oferta educativa que actualmente cuenta las escuelas vocacionales y cuáles son los requisitos generales para ingresar o acceder a sus capacitaciones? Bueno, las acciones formativas, si yo me pongo a enamorarla, el programa no queda corto, porque tenemos unas ciento y tantas acciones formativas. Esta listica que ustedes ven aquí, por ejemplo, ustedes ven, todo eso que está aquí son acciones formativas. Hay unas que son más demandadas que otras. Claro. Por ejemplo, una de las más demandadas es precisamente lo que es informática, lo que es inglés y lo que es la cosmetología. La cosmetología, todas las damas, los fines de semana, sacan ese dinerito y lo guardan para ir al salón. Entonces nosotros incentivamos a esas jóvenes de los barrios y de las zonas vulnerables a que estudien. Muchas veces estudian algunas acciones formativas como uñas acrílicas, colocación de cabello, maquillaje, donde tampoco la escuela no le hace mucha exigencia con relación a los requisitos que usted preguntó. ¿Qué pasa? Cuando la persona estudia una carrera técnica, sí le exigimos que tenga un nivel educativo. Sin embargo, hay muchas muchachas de los barrios, como siempre digo, que por una u otra condición han salido embarazadas, por ejemplo, y han tenido que parar su educación, su formación. Entonces, para ese público también nosotros tenemos esas opciones que no requieran ninguna aprendizaje anterior. Y qué bueno que las escuelas vocacionales tienen la puerta abierta para esos jóvenes que no cuentan tal vez con los recursos o con la documentación para estar en una escuela, porque los liceos te exigen una documentación para tu ingresar, pero las escuelas vocacionales te dan esa libertad de tu poder aprender en el área formativa que tú estés interesado. Mira, es la intención, ¿no? Desde ahora, eso del año 65, de que las Fuerzas Armadas se involucren con la sociedad, o sea, que sean parte del ente que va a llevar lo que es el desarrollo nacional. O sea, por eso ese esfuerzo y ese interés del señor Ministro de Defensa con las escuelas vocacionales en que llevemos la mayor cantidad de jóvenes y que le enseñemos cosas de calidad, o sea, que sean buenos técnicos, aparte de que esos jóvenes que van allá también les enseñamos lo que es la disciplina, que es el civismo, lo que es el patriotismo, lo que son los símbolos, que es la bandera, que es el escudo, y es uno de los fuertes cuando ellos van a buscar trabajo. O sea que a los empresarios les gusta contratar personal egresado de la escuela vocacional por la disciplina que tienen los mismos. Así es. En ese tema, quiero preguntar si en todos los recintos que existen en el territorio nacional se imparten las mismas acciones formativas o se diferencia que tal vez en Baní dan algo que en San Pedro no dan. Sí, hay diferencia porque tenemos que conocer la idiosincrasia de la región donde está la escuela. Por ejemplo, en un lugar que haya playas, por ejemplo el caso de Nagua, por ejemplo nos enfocamos más en lo que es el turismo, o sea, lo que es enseñarle lo que es la administración de un hotel, enseñarle lo que es la cocina, lo que es repostería, lo que es ser bartender, técnicos, porque los hoteles requieren de técnicos, claro, de electricistas, y nosotros hacemos esa selección de las acciones formativas que se van a enseñar. Por ejemplo, tenemos una escuela muy importante, que es la escuela de la cárcel de la Victoria. Dentro de la misma cárcel nosotros tenemos una escuela, y es una de las escuelas que gradúa muchos estudiantes al año. Sin embargo, ellos son tremendos artesanos y tremendos ebanistas, porque al ellos estar ahí recluidos de su libertad, muchos tienen que durar 30 años. Entonces, una de los entretenimientos de ellos es ir a hacer el curso. Tú te encuentras con un recluso, hay 5, 6, 7 cursos, pero en lo que es la talla de madera, lo que es la ebanistería, son muy buenos porque siempre están trabajando en eso, diferente a las otras escuelas que se gradúan y emigran. Muchos tal vez no consiguen trabajo, o otros van a trabajar, pero sin embargo los que están recluidos en libertad siempre están en esos talleres. Cuando ellos van a solicitar fianza, uno de los avales que le piden es que lleve un documento donde ellos piensan cambiar su forma de ser, y no hay otra más mejor
que usted lleva un certificado que usted estuvo estudiando para cambiar, de reinsertarse a lo que es la sociedad. Que el tiempo que estuvo ahí fue educándose. Educándose, claro. ¿Conoce algún testimonio de algún privado de libertad que ya cumpliendo su condena haya salido y haya podido ejercer y ganarse la vida con el trabajo con lo aprendido en las escuelas vocacionales? Bueno, claro, sí, tengo varias experiencias. Una de ellas es un coronel que estaba conmigo en la escuela, que él tiene una farmacia y precisamente me decía que alguien que trabaja en farmacia lo aprendió en la escuela vocacional de La Victoria. Oh, qué bien. Entonces, no solamente ese caso, se dan muchos casos. Igualmente, cuando salen de ahí pueden emprender, o sea, pueden poner su propio taller, que es una de las partes, ya cuando usted hace una carrera o aprende alguna acción formativa, usted se incorpora al mercado laboral a trabajar de manera dependiente de alguien, o usted emprende y pone su propio negocio. El caso, por ejemplo, de los que estudian repostería, es muy fácil. Una persona, una señora, o hasta un varón, de que sin necesitar mucho espacio pueda vender repostería de su casa. O sea, en su casa, con su estufa, con sus ollas que tiene, puede freír pastelito, puede hacer un bizcocho. Entonces es una manera fácil de ganarse la vida. Y ustedes también le dan al privado de libertad, después que salen, como un aval para que, porque muchas personas o empresas no les gusta contratar a personas que hayan tenido relación con la justicia, y ya después de salir y que hayan aprendido en los cursos que ustedes realizan allá en las cárceles, ¿ustedes no lo recomiendan, ese proceso de recomendación? No, verá, nosotros tenemos una oficina de colocación de empleo. O sea, si ellos entran en ese listado de que se graduaron las escuelas, nosotros también se lo ofertamos al mercado, porque a veces una persona comete una falla, pero se puede reivindicar. O sea, que es la intención de las penitenciarías, del sistema carcelario, que la persona se reinsertarlo en lo que es la sociedad. Así es. ¿De qué manera impacta la educación técnica profesional a los arriesgados y a la sociedad en su conjunto? Egresado, perdón. Bueno, como le decía, y es la intención en la actualidad del señor presidente de la República, el tocar las puertas de esos barrios o de esas zonas vulnerables donde hay personas con mucha necesidad de escasos recursos. Y le decía al principio que la mejor forma de nosotros echar nuestro país hacia adelante, de esas personas salir de la miseria en que puedan vivir, es precisamente aprendiendo, teniendo un oficio, aprendiendo una carrera técnica, porque eso lo vamos a marcar a él para toda su vida. O sea, la capacitación que usted tenga, no solamente se queda aquí si vive en Guayupita o si vive en Pedernales, para donde quiera que él se traslade va a tener esa formación, o sea, va a ser una opción de él conseguir un trabajo. Entonces, de esa manera, nosotros contribuimos a lo que es el desarrollo nacional del país. Y que no solo impacta a la persona que ha tomado la capacitación, sino también a sus familias, a sus familiares directos. Cambia el entorno, cambia ese sector, porque ya hay una persona que hace un curso, pone un negocio pequeño de repostería, pero también busca empleados en la zona, y eso ayuda al desarrollo de ese sector. Claro, no, indiscutiblemente que sí, que no, el impacto no solamente para la persona que hace el curso, sino también para los que lo rodean. En ese sentido, ¿nos puede hablar de la calidad de los docentes o facilitadores? ¿Cómo es el proceso de los facilitadores que imparten clases en las escuelas vocacionales? Mira, desde sus inicios, las escuelas vocacionales en ese sentido comenzaron muy bien paradas, como dice el algo popular. En la primera oportunidad, cuando se hicieron las escuelas, se seleccionó un personal técnico calificado para que fueran los primeros instructores de las escuelas. A partir de ahí, las escuelas han seguido el mismo modelo. O sea, nosotros tenemos dos modalidades. Tenemos asimilados militares en la escuela y tenemos personal contratado. Eso nos da la opción de que ese personal contratado tenga la competencia necesaria. Y el personal asimilado, que lo ingresamos también en algún momento porque tenía las condiciones, nosotros hacemos que ellos siempre estén formándose o estén adecuándose a través de lo que es el Infotep y todos sus cursos que ellos imparten de formación, de cómo enseñar a los demás. O sea, son una capacitación especializada que le exigimos que todos los docentes deben tener en las escuelas vocacionales.
Claro. Y no se ha dado el caso que alguien que ha sido estudiante de las escuelas vocacionales hoy en día está impartiendo docencia, enseñando a los que van ingresando. No, no, claro, eso se da con mucha frecuencia, porque tú sabes que las personas nos van cayendo los años. Entonces, regularmente hay, o en todas las promociones de estudiantes que son meritorios y que les gusta la docencia. Porque muchas veces tú puedes tener todas las condiciones de que sea un intelecto que domine bien en un tema, sin embargo, tú no tengas la manera ni la forma, sepa cómo enseñar, cómo llegarle a los demás. O sea, hay que tener esa vocación. El ser profesor, el ser docente es un sacrificio en todas las partes del mundo. Bregar con personas es difícil. Entonces tú tienes que tener la condición para poder lograr eso. Así es. Yanivel, vámonos nuevamente a otra pausa y al regreso seguimos hablando de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su contribución al desarrollo nacional. Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Recordarles que el tema del día de hoy son las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su contribución al desarrollo nacional. Para ello contamos con el director de esa entidad, Mayor General Juan José Otaño Jiménez, Ejército República Dominicana. En esta parte del programa vamos a hablar de la participación de las escuelas vocacionales en la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Había un stand del Ministerio de Defensa y ahí estaban ustedes también exhibiendo todo el trabajo que realizan los jóvenes que se forman en las escuelas vocacionales. Cuéntenos de esos 10 días que pasaron ahí, cómo fue el recibimiento que le dio a todos ustedes el público que visitaba la Feria Internacional del Libro, que fue en la Fortaleza Osama, en la zona colonial. Bueno, el recibimiento primeramente fue con mucha lluvia, porque esa semana, mientras el montaje del stand, precisamente era una temporada de mucha lluvia y de fenómenos atmosféricos que se habían pronosticado. Sin embargo, el stand de las escuelas vocacionales estuvo listo en su momento y a su tiempo. La intención del señor ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, del Ejército de República Dominicana, tras una reunión, nos encomendó de que se hiciera un stand donde participara tanto la representación de lo que eran las Fuerzas Armadas, como era una dependencia de ella, lo que es las escuelas vocacionales, siempre enfocado en la intención del señor presidente y llegar hasta los más desposeídos. La intención era que los jóvenes, los que asistieran a la feria, vieran esa representación de lo que se hace en las escuelas vocacionales. Así ellos se interesaban, dónde estábamos ubicados, tanto en la capital como en el resto del país, y lo exhortaban a que mandaran a sus hijos, que mandaran a los adultos, a las personas que tuvieran alguna condición, y otros que, aunque la persona tenga una profesión, muchas veces hace cursos en las escuelas vocacionales. Por ejemplo, no nos sorprende, por ejemplo, encontrar un ingeniero en la escuela vocacional. Usted diría, ¿un ingeniero? Sí, claro, el ingeniero es posible que quiera aprender lo que es plomería, lo que es instalación de los aspectos del equipo sanitario, o también el caso de lo que es la electricidad. También van para ellos a aprender cómo se trabaja en un edificio, ya lo eléctrico, tal vez ellos lo tienen de manera general, pero ya de manera práctica van a la escuela vocacional a aprender. Ese stand fue uno de los stands más visitados en la feria, y hicimos todo el esfuerzo para que el Ministerio de Defensa tuviera una digna representación, como ha pasado también en años anteriores. No es la primera vez que participan las escuelas vocacionales, ahora le dimos un toque distinto, donde una de las principales representaciones fue la hotelería, porque como ustedes sabrán, nuestro país vive del turismo. Entonces, mientras más personas nosotros capacitamos, mientras más personas educamos, mejor trato tienen con el turismo. Incluso durante la feria, en la parte de lo que es hotelería, tenía una parte que era de animación, donde salía una persona, uno de los muchachos, simulando que tuviera un resort, donde el resort va, anima, pone a las personas a bailar. También le llevamos 2 bailarines ese día, y eso trajo como consecuencia que ya en eventos posteriores del ministerio fueran invitados ese personal a darle recibimiento a lo que fue el Colegio Interamericano de Defensa, que estuvo en el país recientemente. Tuvo una gran acogida el stand del Ministerio de Defensa
Y también ahí ustedes exhibieron todo el trabajo que realizan los jóvenes que se desarrollan y que aprenden del oficio. Vi mucha artesanía, vi la elaboración de bizcochos, de jugos, y que la gente quedó muy contento. Sobre todo era muy llamativo para los niños que visitaban el stand, porque ellos se mostraban interesados en conocer cómo puedo aprender eso y dónde lo puedo aprender. También tengo entendido que ustedes aprovecharon ese momento de la 24ª edición de la Feria del Libro para mostrarle a las personas que visitaban cómo poder acceder a sus cursos. Claro, esa era la intención, que el que fuera a ese stand tuviera la información de primera mano de lo que eran las escuelas y cómo podían participar de ellas. Porque nosotros como militares, los militares somos muy cerrados en cuanto a prensa, en cuanto a televisión. Gracias que en esta oportunidad el señor ministro de Defensa es una persona muy abierta, o sea que no tiene nada que ocultarle a la ciudadanía. Sin embargo, hay normas que rigen que el militar no puede estar hablando si no tiene una autorización de un superior. En el caso de nosotros, las escuelas que estamos proyectándose a la sociedad, a esos barrios vulnerables, sí tenemos la autorización de siempre participar en estos medios y en otros privados. Anoche recientemente participaron en un programa también de televisión para llevarle a la ciudadanía esa información de qué son las escuelas vocacionales. Como les digo, es para nosotros ser parte de ese desarrollo nacional, cómo llegarle al sector menos pudiente, a esos sectores vulnerables. Entonces, por esa razón, siempre el ministro está abierto a que nosotros como dependencia de Fuerzas Armadas siempre llevemos a los medios toda esa información. Así es. Comandante, ¿cuáles novedades o proyectos impulsan en la actualidad las escuelas vocacionales para fortalecer aún más la educación técnica profesional? Bueno, les mencionaba ahorita que como parte de ese gran proyecto que tiene el señor presidente de la República y lo que es el desarrollo de lo que se denomina región Enriquillo, compuesto por 4 provincias, entre las que se llamamos Barahona, Neiva, Pedernales y Jimaní. Estamos haciendo lo que les mencionaba anteriormente, lo que es la Escuela Vocacional de Pedernales. Pero también ya tenemos lista para inaugurarse próximamente lo que es la Escuela Vocacional de Enriquillo. Y está también lista, que es posible, casi seguro que se va a inaugurar primero que la de Pedernales, porque esa ya está en detalles muy simples y solamente coordinar con la visita del señor ministro, del señor presidente a su inauguración. Eso va a hacer que toda esa franja suroeste, desde Barahona hasta Pedernales, se desarrollen turísticamente. Y eso va a ser empleo y bienestar para esa región, que es una de las regiones más pobres del país. Recordarle a las personas que para estudiar o formarse en las escuelas vocacionales no tiene costo. Solamente tienen que acceder a su página que tiene una plataforma digital y una página web muy interesante, porque ahí van a encontrar toda la información que requieren y las acciones formativas que tienen. Entre las ofertas académicas podemos mencionar arreglos en globos, esas personas que están interesadas en aprender a hacer eventos, albañilería, artesanía, bartender, barbería, bocadillo. Es inmensa la lista. Aquí tengo un documento y tiene 88. No sé si tienen más o... Hay más, porque siempre, por ejemplo, nosotros incorporamos, ¿qué pasa? Que los inspectores y los jefes de estudio hacen un estudio, hacen un análisis de las cosas que está demandando la región. Por ejemplo, anteriormente es muy probable que no tenga tanto, por ejemplo, el idioma. Anteriormente no todo el mundo estudiaba inglés, ahora todo el mundo quiere estudiar inglés porque es la base para cosas que tú quieres aprender. Entonces ellos tienen la opción de presentarle, o sea, los jefes de estudio de cada escuela, de presentarle a lo que es el consejo académico la intención que tengan con que se dé una acción formativa nueva. La someten, nosotros vemos que es verdad que tiene las condiciones, que tiene la necesidad de la región y que tiene muchas personas que demandan la misma. Entonces nosotros lo aprobamos, hacemos la solicitud y si no tenemos un instructor, un docente de esa materia, nosotros lo nombramos, como le decía, en contratación temporal, una persona que es el técnico en esa área, y ya ahí comienza la acción formativa a impartirse en esa escuela.
Así es, vamos a una breve pausa y al regreso continuamos el tema del día de hoy, escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su contribución al desarrollo nacional. Estamos de regreso en su programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano, abordando el tema escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su contribución al desarrollo nacional. Para ello tenemos como invitado al director de esa entidad, Mayor General Juan José Otaño Jiménez, Ejército República Dominicana. En esta parte del programa vamos a hablar de cómo las escuelas vocacionales se reinventaron en medio de cuando inició la pandemia en el año 2020. Fue un proceso muy duro para todos, todos pensábamos que todo se iba a detener, pero cómo ustedes pudieron seguir contribuyendo a formar jóvenes desde sus hogares. Bueno, durante la pandemia, como todas las instituciones, la mayoría, pasamos a lo virtual. Antes de la pandemia, muchos de nosotros no sabíamos manejar una cámara. Sin embargo, la pandemia nos obligó a que manejemos una cámara y recibir educación online, que también la gente no le gustaba, mejor dicho. Ya a partir de ese momento, ya todos hacemos cursos de manera virtual. Sin embargo, en ese tiempo se siguieron impartiendo cursos de manera virtual. Sin embargo, nosotros fuimos las escuelas vocacionales junto al Infotec los que primero comenzamos a abrir prácticamente lo que era el confinamiento que había, y lo que se hizo fue que se hizo un protocolo, porque las escuelas vocacionales tú aprendes haciendo cosas, poniendo la mano, porque son carreras técnicas. Sin embargo, ese protocolo establecía que si un aula tenía 24 estudiantes, lo dividimos en 3 grupos. O sea, los grupos eran de 8, con su mascarilla, con todas las medidas de seguridad, y no fuimos afectados así gravemente. Los docentes que participaban en los talleres no fuimos agravados de manera significativa. No. Comandante, yo como civil, un ejemplo que quiera, entre a la plataforma para poder optar por una de esas especialidades que tienen ustedes allá en la escuela vocacional. Si no soy calificada, ¿cuál es la forma de yo enterarme si tengo que llamar o espero a que haya otra oportunidad para volver a ingresar? ¿Tengo que llenar un documento o algún formulario en su plataforma? ¿Cuál es la forma de poder llegar a ese punto? No, precisamente, todo el que entra a la plataforma tiene la opción de entrar. ¿Qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un cupo para 25 personas y se inscriben 50, se van a seleccionar los primeros 25 que se inscribieron y los otros restantes quedan para el próximo ciclo. Esa es la manera. O sea que siempre van a estudiar, tal vez uno en estos 3 meses no empezó, pero para el próximo curso sí está de primero. ¿Y cada qué tiempo se realizan esas inscripciones para la gente que nos están escuchando y tienen interés de pertenecer o formar parte del programa educativo que ustedes tienen? No, nosotros estamos inscribiendo el año completo, por lo que te decía anteriormente. Tú puedes inscribirte ahora y que tu curso sea en abril. Tú puedes en abril inscribirte, el curso sea en diciembre. Cuando te preguntan la información, ¿cuándo usted puede hacer el curso? ¿Qué curso usted quiere? ¿En qué tiempo lo quiere? Entonces nosotros tomamos el registro y te seleccionamos para ese periodo que está solicitando, si hay el cupo suficiente. Claro, para las personas que tienen compromisos, que trabajan y que tienen mucho que hacer y no le da el tiempo, los cursos, ¿cómo se adaptan esos cursos a esas personas? Hay unas escuelas que tienen una particularidad, y es que dan clases durante las noches. Porque precisamente por esa situación que usted me acaba de explicar, de que hay jóvenes que están estudiando en las escuelas durante el día, o personas adultas que tienen trabajo. Entonces no pueden ir ni en la tarde ni en la mañana a estudiar. Sin embargo, esas opciones las hemos abierto, por ejemplo, en la Escuela de los Castillos, que es una zona pobre, que es la que abarca toda esa parte ahí de la Victoria, donde el que quiere estudiar no puede hacerlo en esas horas del día. Entonces nosotros hemos abierto cupos para que esos cursos se den durante la noche. Pero igualmente pasa en Duvergé, el municipio de Duvergé, pasa igual. Pocas personas se inscriben para estudiar durante el día. Sin embargo, en la noche tiene mucho flujo de estudiantes. Claro, así es. Así que las personas que nos escuchan y están interesadas en formar parte de los programas académicos que desarrollan las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya saben que no se limiten por el horario, porque en las escuelas vocacionales también tienen espacio para ustedes que trabajan y también tienen deseo de aprender. En esta parte del programa vamos a hablar de
de los proyectos que se han realizado durante su gestión militar, cuáles se han realizado y cuáles tienen en carpeta para desarrollar. Bueno, mira, yo recuerdo que el señor ministro de Defensa, en una oportunidad que fue a la Academia Militar, la Batalla de las Carreras, una graduación, yo lo invité a que pasara a la escuela vocacional y ya con apenas 6 meses que teníamos ahí, desde 2 meses que teníamos ahí, ya habíamos comenzado lo que era un gran proyecto de reestructuración de las aulas. El docente sabe que para que una persona pueda asimilar bien su enseñanza tiene que tener ciertas condiciones. Condiciones comenzando de espacio y condiciones físicas necesarias, buena iluminación, que tenga buena ventilación. Y en esa oportunidad el señor ministro decía de que a las aulas había que ponerle aire acondicionado. Entonces nosotros comenzamos ese proceso de remozamiento y reestructuración de nuestras aulas. Vamos ya son 6 edificios, de los 6 edificios hay 4 edificios que lo hemos puesto completamente moderno a nivel de cualquier, o mejor que cualquier universidad del país. Así están nuestras aulas en estos momentos, también ya la mayoría con aire acondicionado. ¿Por qué? Porque él me decía que esos muchachos que vienen precisamente de esas zonas vulnerables, de esos barrios, había que darle toda esa calidad para la enseñanza, para que ellos se sientan que Fuerza Armada, junto con las intenciones del señor presidente, estamos dando lo mejor de nosotros para insertarlo a lo que es la sociedad, a que aprendan una acción formativa, que tengan una formación técnica o un oficio. Así es. ¿Y eso es lo que están desarrollando o lo que tienen en carpeta? No, eso ya lo desarrollamos. Tenemos en carpeta ahora, que también ya está en un proceso de una licitación que se hizo, lo que es remozar todo lo que es el área del comedor, lo que es el edificio que aloja lo que es la cosmetología, e igualmente la cosmetría, que son acciones formativas muy demandadas allá. Pero esos 4 edificios que albergan lo que es enfermería, lo que es masaje corporal, lo que es el laboratorio dental, son completamente nuevos y con todas esas condiciones que les mencioné anteriormente. El proyecto, caímos de nuevo en lo mismo que tenemos, es desarrollar esas escuelas de la zona fronteriza, Pedernales, Enriquillo, al igual que hemos instalado un moderno data center en las escuelas vocacionales. O sea que actualmente las escuelas van a estar interconectadas. No importa que la escuela esté en Pedernales, que esté en Jimaní, va a ser la información que ellos digiten, va a llegar de una vez a la principal. También hemos logrado, que precisamente hablaba el señor ministro esta mañana en una reunión que teníamos en el Estado Mayor, que se está hablando de todo el progreso tecnológico que ha tenido las Fuerzas Armadas, y nosotros somos parte de eso, porque ya los certificados, por ejemplo, de una persona que se gradúa, con sencillamente entrar a una computadora, él va a poder imprimir su certificado. Ya hay una firma digital del señor ministro para esos fines, porque anteriormente teníamos los inconvenientes, al tú graduar 43,000 personas, teníamos que estar trayendo siempre esos documentos a la firma del ministro. A veces se resacaba un poco y era de mal gusto para el estudiante cuando iba a buscar su certificado que no estaba ahí. Sin embargo, ahora va a ser de manera digital. Usted con entrar a la página de nosotros y colocar sus datos, eso va a tener un código de autenticación, que es verdad que esa persona es el dueño de ese título, y él va a poder imprimirlo, como pasa con el Infotec y otras entidades educativas. Interesante dato, muestra de que las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se han ido adaptando a los nuevos tiempos y facilitándole la vida a todos los estudiantes, porque cuando uno termina un estudio, uno lo que quiere es su diploma. Claro. Entonces es interesante. A la fecha, ¿ustedes tienen una cifra de los egresados o la persona que han impactado las escuelas vocacionales? Bueno, a la última graduación nosotros logramos alcanzar los 400,000 egresados desde la historia de las escuelas vocacionales. En esa oportunidad graduamos unos 43,000 personas, y el número para este año anda rondando entre los 43 y 50,000 personas. O sea, llevamos esa proyección. Vamos a tratar de lograrla, creo que sí que la vamos a lograr. Qué bueno. Bueno, queremos agradecerle por nuevamente estar en este espacio, J5 Interactivo, al director de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Mayor General Juan José Otaño Jiménez, Ejército República Dominicana. Muchas gracias, señor. Recordarle a las personas seguir su página de Instagram de las escuelas vocacionales. Ahí van a tener toda la información para conocer todo el programa educativo que desarrollan las escuelas vocacionales en beneficio de la población.